Te damos la bienvenida a El Poder de las Conversaciones. Somos Juliana Baigorri y Mariana Yujas, coaches profesionales, y en esta serie de cápsulas te invitamos a explorar el impacto invisible pero poderoso que tienen las conversaciones que vivimos todos los días. Las que decimos en voz alta y las que solo pasan adentro nuestro. Porque cuando aprendes a escuchar distinto, empezás a conversar distinto. Y cuando conversas distinto, todo cambia. Te damos la bienvenida a El Poder de las Conversaciones. Si venís escuchando los episodios anteriores, ya sabes que estuvimos explorando temas que son muy potentes en torno a las conversaciones. En el primero hablamos de la diferencia entre charlar y conversar. En el segundo fuimos a lo que es la conversación interna y externa. Y en el tercero nos detuvimos en algo un poco más profundo, hay más de reflexión, que es la autocompasión y cómo nos tratamos en ese murmullo constante interno que habita en cada uno de nosotros. En este episodio número 4 que les presentamos hoy, queremos sumar una capa más. Porque cuando hablamos con otra persona, no somos simplemente dos voces las que están conversando, sino que en realidad estamos sosteniendo 6 conversaciones, se dice, ¿no?, al mismo tiempo. 3 mías y 3 de la otra persona que está enfrente. Y entender esto, creemos nosotras, que puede transformar por completo cómo nos estamos relacionando con los demás. Bueno, vamos a desglosar un poquito más de qué se trata esto, porque si no pareciera que estamos en una especie de trabalenguas. Y vamos a prestar atención, les invitamos a prestar atención a esta frase. Cuando estoy hablando con otra persona, en realidad estoy teniendo 3 conversaciones. Quédate ahí con un segundito pensando en esa frase y ahora te vamos a decir cuáles son. La primera es la frase la conversación que tenés con vos mismo, con vos misma. Y podrías preguntarte, ¿qué me estoy diciendo mientras escucho a la otra persona? ¿Estoy presente o estoy más en modo juicio? ¿Estoy desde el miedo, desde la suposición, desde las inferencias que vimos en capítulos anteriores? La segunda conversación es con lo que creo que la otra persona espera de mí. Estoy tratando de encajar, de no fallarle, de no decepcionarlo. Y la tercera conversación es la que efectivamente tengo con el otro, ¿sí?, con la persona en cuestión. Es lo que termino verbalizando, lo que termina saliendo de mi boca. Y al mismo tiempo, la persona que está enfrente, ¿no?, que está sosteniendo esta conversación, en este caso con Marian, también tiene sus propias 3 conversaciones, que son estas 3 mismas, conmigo misma, que es qué me estoy diciendo internamente mientras escucho a Marian hablar, en este caso, con lo que creo que se espera de mí, ¿no?, y con lo que yo espero también de ella, si estoy reaccionando a eso o no. Y por otro lado, efectivamente, con lo que se está escuchando de mí, ¿no? Esto que decía Marian de que estoy verbalizando. Entonces son estas 3 que se espejan y suceden también en la persona que está enfrente compartiendo esta conversación conmigo. Lo curioso de estas 6 conversaciones que hablábamos recién es que todo pasa al mismo tiempo. Por eso muchas veces las conversaciones no fluyen. Uno empieza a pensar, bueno, pero si yo pensé lo que le quería decir y traté de ser clara y busqué las palabras y estoy escuchando y demás, bueno, hay una parte sobre la que no podemos controlar, que son esas 3 conversaciones que la otra persona está teniendo en simultáneo. Y esas conversaciones que no fluyen no es porque uno no haya dicho algo que no va o no haya dicho lo que realmente quería decir, sino porque estamos escuchando desde lugares distintos, estamos escuchando al otro desde esas conversaciones que ocurren al mismo tiempo y podríamos decir como que las 2 personas o las personas involucradas en la conversación están llenas de capas que hacen que la conversación no fluya muchas veces como desearíamos. Y esto es muy loco, pero nos pasa todo el tiempo. Y eso es lo que es tan maravilloso y por qué lo traemos también en esta saga de episodios de podcast, ¿no?, en estas cápsulas, porque nos parece que es algo que realmente, si somos conscientes de eso y lo podemos sacar del transparente, entre comillas, como nosotros solemos llamarlo en el mundo del coaching, y lo ponemos sobre la mesa y podemos ser conscientes de eso,
puede cambiar realmente nuestra manera de relacionarnos con un otro. Si les parece, vamos a poner un ejemplo entre amigos como para hacerlo más claro y hacer bien gráficas estas 6 conversaciones de las que les estamos hablando. Vamos a llamar a las actrices dentro nuestro para personificar esto. Che, Juli, te quiero decir algo. La verdad que me dolió no haber estado en el encuentro del otro día, del sábado. Me enteré por los chicos y nada, me sentí un poco afuera de la cosa. Ay, Marian, me sorprende un poco lo que me estás diciendo. La verdad que no fue mala intención porque fue algo que surgió ahí de último momento. Estábamos en la esquina y nos juntamos, sí, dale, salimos a cenar. La verdad que no pensé que te iba a molestar. Hasta ahí, en esta conversación, yo les voy a nombrar las 3 conversaciones que creo que le sucedieron a Marian, ¿no? En estas 3 hilos que acabamos de traer. Por un lado, está dudando si exagera, ¿no? Esta conversación interna que tiene con ella misma se está poniendo en duda si está siendo exagerada con esto que le está pasando. Por otro lado, supone que Juli espera, ¿no? Yo, en este caso, Marian supone que yo no quiero que ella haga drama, ¿no? Como que a Juli, que vuelvo, soy yo, en este caso, la expectativa de Marian es que cree que a mí no me gusta que ella haga drama, ¿no? Entonces lo presenta desde este lugar medio tímido. Y por otro lado, esta tercera conversación efectivamente es lo que sale de su boca, ¿no? Y lo que puede poner en palabras en esa conversación. Por otro lado, la conversación que podríamos decir que quizás tuvo Juli consigo misma es la primera de pensando quizás una de las probabilidades, que en Boyle ya arrancábamos ahí como con esta escena de drama. La segunda conversación es suponiendo que yo espero una justificación de parte de ella, ¿por qué no me invitaron? Y la tercera conversación es la que efectivamente está teniendo conmigo, ¿sí? Con María, es lo que Julia está verbalizando. Bueno, ¿dónde está el problema ahí? ¿Y por qué lo traemos también a la mesa? Es que no están conversando de verdad. Si nos ponemos como a hacer una observación macro. Están hablando desde sus voces internas, desde sus posiciones y no desde el presente compartido, desde lo que efectivamente se está diciendo, no se está diciendo, que acá podríamos tocar medio refirón el lenguaje no verbal. A veces uno dice algo desde lo verbal y desde lo verbal y lo no verbal también aparece ahí como información y a veces se habla de eso también dentro de la conversación. Entonces tenemos que pensar esto, de que no están hablando de verdad, sino desde esas voces internas y esos supuestos. Esto de que no están conversando de verdad, entre comillas, ¿no? Porque efectivamente la conversación está sucediendo. Lo que nosotros traemos acá es cómo podemos en esa conversación encontrarnos, lo que significa encontrarse con el otro y tener esa vinculación y ese contacto con el otro en esa conversación, saliendo de todo este ruido interno, ¿no? Como dejando un poco este ruido interno de lado para que la conexión sea real. Y a esto le llamamos conversar de verdad, ¿no? La clave ahí entonces sería, no va a ser silenciar esas voces internas porque van a seguir estando, vamos a seguir conversando con nosotros mismos, vamos a seguir vamos a seguir haciendo inferencias, vamos a seguir teniendo juicios, van a aparecer emociones que también juegan a la hora de conversar con el otro. Lo venimos viendo de diferentes maneras en los capítulos anteriores y en los episodios anteriores. Como seres humanos hay algo que tenemos que entender, es que somos seres interpretativos. Esto lo menciona Rafael Echeverría en su libro de Ontología del Lenguaje. Así que no podemos escapar a esa interpretación que vamos haciendo de la realidad, de nosotros mismos, del otro, de lo que estamos escuchando. La clave acá va a ser darnos cuenta de eso, hacerlo consciente, como observar estos pensamientos en forma de conversación, que ya lo hemos también hablado en otros capítulos, y elegir desde dónde queremos hablar y desde dónde también queremos escuchar. Como a mí me ayuda mucho en las conversaciones como poner un poco entre comillas esa conversación interna que vas teniendo, eso que uno supone, ese juicio, decir, bueno, esto le voy poniendo etiquetas, pero no es lo que realmente está ocurriendo en la conversación.
puede ser que sea así, pero no es la verdad absoluta, y poder elegir conscientemente desde qué lugar quiero conversar con el otro. Es esto un poco de la brújula que hablábamos, ¿no? Como de esta conversación interna que tenemos, de que no sea a donde hay que ir y hay que darle 100% atención, sino que es una información más, ¿no? Y acá, una conversación poderosa con el otro y en conexión, esta conexión que veníamos hablando, empieza cuando puedo frenar y preguntarme si estoy escuchando lo que el otro dice o lo que yo imagino que dice, ¿no? Y esto es como esto que decía Marian de las capas, porque en realidad estoy escuchando lo que efectivamente sale de la boca del otro y está en presencia de la conversación, o en realidad creo que hay algo por detrás que no se está diciendo y que yo creo que me está queriendo decir con lo que me dice, ¿no? Parece un trabalengua realmente, pero esto nos pasa todo el tiempo. Y cuando podemos compartir eso, también nombrarlo, como ponerlo sobre la mesa. Quizás ahí hacer un stop en la conversación y decirle al otro, pará, me doy cuenta que estoy suponiendo de que estás enojada, pero tal vez no es así. Realmente estás enojado, como salir de la suposición mental y ponerlo sobre la mesa como información para que el otro, bueno, nos diga lo que nos tenga que decir y bueno, superar esos juicios. Hay una herramienta que está dentro de esto que traes, Marian, que nosotros lo usamos mucho en el espacio de consultoría, hay un montón en una herramienta conversacional, que es el chequeo, ¿no? Como, bueno, chequeo esta información, me doy cuenta, estoy suponiendo que estoy enojada, digo, soy consciente, lo pongo sobre la mesa y lo chequeo con el otro, capaz que no es así, ¿cómo es? Contame, ¿no? Entonces ahí me voy a terminar quedando con quizás lo que efectivamente es o con lo que el otro me dice que es y no con lo que yo creo, ¿no? Vamos a dar algunos tips para que esto disminuya en probabilidad y aumente esa posibilidad de conexión con el otro y esa, entre comillas, conversación de verdad, ¿no? Con todas las letras. Em, el primero es observar tu voz interna antes de responder, ¿no? Hacer consciente esta primera voz interna de lo que yo estoy pensando de eso que estoy conversando, ¿no? Por otro lado es preguntarse la expectativa que estoy trayendo en esta conversación, ¿no? Poder ser, poder tenerlo claro, poder como de alguna manera romper, ¿no? Con esto y hacerlo como añicos y mirarlo, como qué expectativa tengo acá. ¿No? Tengo ganas de que el otro me escuche, tengo ganas de que el otro crea que yo tal cosa, ¿no? Como esto, como no quiero que el otro se enoje. Acuérdense de la conversación, el acting que hicimos hace un ratito, como bueno, capaz que yo no quiero que en realidad el otro piense que yo estoy armando un drama con esto, que exagero, digamos, como ser un poco, traerlo al plano de la conciencia y tenerlo presente, ¿no? ¿Qué expectativa estoy trayendo? Por otro lado es escuchar con presencia, ¿no? Y no con apuro, ¿no? Esta escucha que ya lo hemos conversado en algún otro capítulo, esta escucha para contestar, ¿no? Y estoy escuchando para responder. No, estoy escuchando para estar acá, para generar esa presencia y esa conexión. Otro de los tips es que puedas validar al otro sin necesidad de estar de acuerdo. Validar no significa que coincido con vos, tenemos el mismo punto de vista, sino que validás su mundo emocional, su mundo de creencias, su forma de ver lo que está viendo, su escucha. Y bueno, cada uno puede mantener su postura, su punto, y desde la validación también se generan sentimientos más positivos, emociones más positivas de, bueno, estoy siendo visto, estoy siendo reconocido, y eso también ayuda a que haya más entendimiento dentro de las conversaciones. Y el último tip es que te puedas animar a decir lo que notás que no se está diciendo, ¿no? Y acá siempre ayuda el habla responsable del que hablamos en coaching es, a mí me parece que, o yo escucho que tal cosa, o estoy viendo que tal otra, como bueno, uno se hace cargo de lo que está interpretando, de lo que está viendo, de lo que está escuchando, y poder compartírselo al otro, porque también en ese compartir a veces uno le da letras también para que el otro aprenda quizás a hablar de lo que le pasa, de lo que realmente está pensando. Quizás estos tips te parecen que son similares a los del episodio 1, pero no.
una vez que estás en una conversación y no en una charla, esto te ayuda a profundizar y a conectar realmente con el otro. Este último tip, me gustaría acá sumar algo, el de animarte a decir lo que notas que no se está diciendo, ¿no? Es en el fondo una invitación a hacernos cargo de ese elefante en la habitación. ¿Viste? No sé si tienen esta imagen como en la mente, pero yo lo trabajo mucho. Y es ese tema evidente que todos ven, pero que nadie nombra, ¿no? Como que no lo traemos a la mesa, no lo ponemos en palabras. Es como si estuviésemos en una sala con un elefante gigante en el medio de la sala y todos habláramos mirando para otro lado, ¿no? Esquivando con palabras bonitas o con silencios incómodos muchas veces ese elefante que está en la habitación, ¿no? Pero cuando alguien se anima, y es este último tip, este desafío, este animarse a nombrarlo, che, todos vemos este elefante, ¿no? Y de repente le das una entidad a eso que está en transparente o que está por debajo, empieza a pasar algo distinto. Ahí empieza una conversación de verdad que limpia ese aire como de neblina, yo le digo muchas veces, ¿no? Como esa cosa que ves pero no ves y que de alguna manera te termina como distorsionando la imagen, ¿no? Distorsionando eso que estás queriendo conversar realmente. Y cuando eso pasa es cuando efectivamente estamos presentes, cuando dejamos de responder desde nuestras voces internas o de estos supuestos que creemos que es de esta manera, pero que no sé, pero que en donde entro ahí en conversación desde este lugar, desde hacerme cargo de este elefante, es cuando empezamos a hablar de lo que realmente está pasando entre vos y yo acá y ahora. Empieza a hacer esta conexión con el presente y con lo que realmente a mí me está pasando, ¿no? Y eso yo estoy convencida de que cambia relaciones, de que cambia futuro, de que permite que una relación escale de nivel, ¿no? A la vez de que escala de nivel, escala en profundidad también. Conversar bien, en definitiva, no es hablar más, sino es estar más presentes con ese otro. Sin duda. Cuando te escuchaba hablar del elefante en la habitación, voy a hacer una recomendación de un libro que me regalaron hace un tiempo atrás que se llama El elefante en la habitación, de Juan Tonelli. Y habla justamente, es un libro muy lindo, que habla justamente de todos estos temas, algunos un poco más tabú que otros, pero que están ahí, que son evidentes y que nadie se anima a hablarlos. Y bueno, él tiene una forma muy, muy linda de traer estos temas en forma de relatos entre personas, como historias de vida en torno a esas temáticas. Así que bueno, de paso una recomendación de libro que está para quienes quieran profundizar ahí. Bueno, llegamos al final de este cuarto episodio. Una vez más, si este episodio te resonó, te impactó, te generó ahí algo lindo, te animamos a que lo puedas compartir con otras personas, que si viene alguien a tu mente ahora, se lo puedas mandar, le pongas compartir. Una sola conversación distinta puede abrir un mundo nuevo. Así que gracias por estar ahí, gracias por apoyar este proyecto. Te invitamos a darle like ahí, si lo estás escuchando a través también de YouTube, a suscribirte a nuestro canal y también a compartir en Spotify. Nos estamos escuchando en un próximo episodio que viene para despejar muchas dudas que tenemos por ahí. Muchas gracias por estar del otro lado, por escucharnos, por interactuar con nosotras también cada vez que compartimos estos episodios en nuestras redes sociales. Los invitamos a que si tienen ganas de que nosotras podamos conversar de algún tema en específico, nos lo digan y podamos hacer este aporte a eso que ustedes están necesitando. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.